yo ya digo, no, mejor me retiro de la música. No, mi hermana también salió adelante, no, oye, pues cada uno con su decisión, ¿no? Claro. Y yo dije a mi hermana, ¿sabes qué, Elena? Yo no, yo doy paso al costado, mejor me pongo a trabajar y juntar mi plata y hacer algún negocio. Eso era mi idea, ¿no? Que la música no era lo mío. Le digo a mi hermana, le recomiendo a mi hermana, cuídate, tú sigue para adelante, porque ella había grabado y le iba muy bien. Viajó con el señor Jorge a Cajamarca y al señor Jorge también le recomendé, señor Jorge, mira, mi hermana, yo no voy a cantar ya, se lo recomiendo, me lo mira. Porque era mi hermana menor, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Cuéntamelo Todo. Nos encontramos a través de la plataforma Amor Amor TV Digital con una figura que estoy seguro van a ustedes a conectarse rápidamente, los corazones que han bailado con ella, la familia que de alguna manera conoce su trabajo a través de su voz, a través de su música. Hoy estamos felices de contar con la presencia de la voz fresca, la voz fresca, la voz dulce. Aquí está la encantadora Anaís Gómez. Un aplauso para Anaís Gómez. Ahí estamos. ¿Qué tal, Anaís? Bienvenida aquí a nuestro podcast. Cuéntamelo todo. Muchísimas gracias, Gilbert. Para mí es un gusto conocerlo personalmente. Muchas gracias por la oportunidad también. Antes que todo, quiero agradecer a Amor Amor TV Digital, a la preciosa Natalie Arquínigo, al maestro Raúl, igual también al ingeniero Edwin. Bueno, para mí es un placer estar aquí frente a usted. Y bueno, estoy para responder las preguntas, para poder conversar con usted. Estás con mucha frecuencia, así en las redes. Esta es la primera entrevista. Bueno, sí, estamos frecuentemente en las redes tratando de siempre salir al aire, tratando de hacer conocer nuestras canciones. Y gracias a Dios también estamos trabajando, estamos viajando y bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Eres muy poca, porque no te hemos visto, eres muy poco de estar de repente en la televisión, en los canales, en las radios. ¿Tienes 30 años de trayectoria? Más o menos, sí, más o menos. Es increíble realmente 30 años, pero eres muy poco de haber salido en los medios. Sí, antiguamente era un poco difícil, por eso es que también casi no se me dio la oportunidad de ir a los canales, pero hoy en día sí trato de estar frecuentemente en las redes sociales. Qué bueno, Anaís. ¿Estás cómoda, tranquila? Sí, un poco nerviosa, un poco nerviosa. Yo soy un poco tímida y bueno, voy a tratar de ser fuerte y responder sus preguntas. A pesar de tener 30 años de trayectoria, siempre los nervios existen. Los nervios siempre están ahí. Pero los nervios yo creo que también es un factor importante, ¿no? Cuando uno está nervioso tiene más cuidado de hacer las cosas. Exacto. ¿Y eres así nerviosa también cuando subes al escenario? No. Ahí sí, pues yo misma soy. Claro. Me entrego al público, entrego lo mejor de mí, mis canciones y también lo bueno es también recibir el cariño del público, de la gente que gusta de nuestras canciones. Claro, que si de repente los nervios antes de subir al escenario un poquito, ¿no? Pero ya subes al escenario, poco a poco te vas soltando. Te vas soltando. Y los nervios se van yendo. Claro, y la entrega es total. Eres natural de Apurímac. Sí, soy del departamento de Apurímac, de la provincia de Cotabambas. Mi pueblo se llama Akira. Claro. Akira con su jajacárcel. Jajacárcel. Jajacárcel, Gilbert, jajacárcel. ¿Cómo es? Jajacárcel. Jajacárcel. Exacto. Jajacárcel. ¿Qué significa jajacárcel? Cárcel de piedra. Cárcel de piedra. Exacto, sí, cárcel de piedra. Es un atractivo turístico que está en medio de la ciudad de Akira. Sí, está en medio del pueblo de Akira, está tallado naturalmente, creo, de un cerro y tiene sus calabozos con divisiones para varones y mujeres y tiene afuera una cárcel hecha de piedra. ¿Esas cárceles servirían en Sí, antiguamente sí, antiguamente dice que los ladrones o la gente de mal vivir eran castigados en esa cárcel, entonces encerrados. Deben reabrir esa cárcel para los extorsionadores. Sí, ahora. Debían hacerlo eso, ¿no? Claro, que se reabre esa cárcel. Sería bueno. ¿Eres dueño de las minas de las Bambas,
¿Cuántas minas tienes allá en Akira? Las minas Las Bambas está a media hora de mi pueblo, ¿Ya? exactamente ubicado en Chalhuahuacho. El pueblo se llama, ay, se me va de la mente. Claro, está en Chalhuahuacho, cerquita a Chalhuahuacho, Las Ya. Bambas. Ujú. Y bueno, gracias a eso también mi pueblo hoy en día ha mejorado bastante. Ya no es como antes. Antiguamente la gente éramos más humildes en cuanto, por ejemplo, las casitas, ¿no? De paja, de calamina. Hoy en día, pues, hay casas de 3, 4 pisos de material noble. Tengo que conocer Akira. Pero usted me acaba de decir hace un momento, internamente conversamos y dijo que era también de mi pueblo, lo cual para mí fue una sorpresa, Así de es. verdad ni Eres me lo mi paisana imaginaba. de alguna manera. Somos paisanos, la Porque familia Peñalba, me Peñalba, decía Causto Peñalba. Causto Peñalba, entonces somos Mi paisanos, papá maestro. vino aquí a Lima, como todos, buscando nuevos horizontes. Conoció a mi mamá, que es de Huarochirana, y bueno, yo ya nací aquí en Lima, ¿no? Pero tengo descendencia allá, de Akira. Pero tiene que ir a conocer nuestro Tengo, de pueblo, todas claro, no maneras, está tengo. tan lejos. Hoy en día creo que irnos en vuelo es más fácil, ¿no? Más fácil, Ujú. más cerca, por Hay claro. más facilidad. Yendo por tierra está demasiado lejos, pero se puede pues ir en vuelo de Lima a Cusco, de Cusco a nuestra tierra. Le digo Ujú. nuestra tierra porque es de allá. Por supuesto. Entonces, aunque no nació allá, pero tiene sangre Tenemos la aquireña. sangre, la descendencia Así allá. es, entonces de Cusco ahora hoy en día van autos colectivos, está pues 5 o 6 horas de Cusco a Akira. Ya en colectivos, en autos. Qué bueno, ahí está pues el caudaloso río Apurímac, ¿no? Santo Así es, Tomás. Santo Tomás. Se puede ir por Cusco, por Huaypachaca, Ujú. por Cotabambas mismo. También se puede ir por Chumbivilcas, pasando Espinar, Belille, Santo Tomás, Quiñota, y ahí llegas a Akira. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué fecha me recomiendas ir a Akira? Porque ya pues el homenaje a la mamacha Virgen Asunta, Amacha Virgen Asunta, Virgen Rosario, de las son fiestas Mercedes, grandes, así es. Rosario, Asunta, Cocharcas. Yo creo que Cocharcas. en esas fechas sería bueno ir de visita allá. Ajá. Nuestro pueblo es hermoso, es Agosto es, hermoso. creo, de la mamacha Virgen Asunta. La Amacha Virgen Rosario es lo más grande, creo. Ya. Es en septiembre. En el mes de septiembre. Sí. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué es lo primero que tengo que comer allá en Akira? Allá normalmente venden su caldo de cabeza, obviamente con su chuño. ¿Cabeza de cóndor? No. Cabeza de cóndor, no. Cabeza de res, de Claro. carnero, Ujú. con su chuño, su mote. Qué Es la comida de rico, nuestra qué tierra. rico, bien alimentada, bien alimentada. Naciste en Akira, pero me contabas que naciste en el campo. Sí, le cuento que mi papito, que en vida fue Crisóstomo Gómez, era aficionado a la carpintería y él comentaba, bueno, decía cuando era niña que ellos porque necesitaban, ¿no?, maderas para poder Ujú. tallar su trabajo, trataban de vivir en el campo, cerca a donde podía conseguir con más facilidad las maderas. Entonces, ellos se paraban de un lugar a otro y en ese entonces vivían en un lugar que se llama Astoj, que está al Ya. frente de Akira. Pero no sé, por X motivos, no me acuerdo, que ellos deciden venirse, dice, hacia Akira. Mi mamá estaba embarazada de mí, estaría en sus últimos días seguramente. La cosa es que ellos venían de Astoj, de Akira, y tenían que cruzar un río. Y en el camino dice que le agarra el dolor de parto. Y bueno, dice mi mamá, cuenta pues que con la juez cruzó el río. Cruzó el río, llegó a Copata, que Ya. está como a media hora de Akira, un poco más quizás, y no pudo aguantar. Cruzando el río, desvió a un lado, una pampita, y se sentó al costado del camino y ahí nací yo, en el campo. ¿Y solita se atendió ella? Solita se atendió con mi papá, gracias a Dios no le pasó nada a mi mamá, que estoy yo Ujú. también, vivita y coleando. Y solita se atendió ella, sí, con mi papá. Luego de dar a luz, me envolvió, dice, en un trapo, y me limpió, me cargó, y así Claro. llegó a mi tierra, Akira. Bueno, la sabiduría de las mamás Sí. de allá, pues olvídate. Sí, gracias a Ellas- Dios, sí. Porque la mayoría pues, de niños nace de repente con una Partera. partera Sí, que le en esos dicen tiempos, personas que sí. conocen, ¿no? Ujú.
Y naciste ahí. Ahí nací. ¡El jugador, el jugador! En Acopata nací. En Acopata. Sí, sí, claro, está cerquita. A media hora, 40 minutos De Akira. de Akira, sí, sí. Caramba. Y luego las mamás de allá son fuertes. La mamá de Sí, allá. mi mamá cuenta que en el camino iba encontrándose con gente que conocía, con la gente del pueblo, y le decían qué valor tenía, ¿no? Una mujer Claro. fuerte de dar a luz y ir caminando hacia el pueblo. Pero ¿qué le quedaba? ¿Qué le No, quedaba? no Eso había- era, no había de Acopata era otra. campo, o sea, no había casas, no había nadie. Sí o sí tenía que llegar al pueblo para poder O sea, descansar. naciste, tu mamá se levantó, Sí. te cargó. Encima tuvo que ayudar a cargar la madera de su esposo. Sí, así Y llegó. al campo y a Akira a caminar, a Sí. llegar allá. Sí, llegó Akira cargado un Ajá. bebé, que era yo. Una bebé, Una robusta bebé. fuerte, bella, que trajo a la luz la primera, ¿cuántos hermanos No, son no, ustedes? no. Nosotros somos, en sí, mi mamá dice que somos 2 hermanos, pero vivos estamos 8. 8. 8 hermanos, sí. Y bueno, yo soy tengo mis 4 hermanos mayores, Ujú. que son mucho más mayores, pues no adultos ya. Y bueno, yo soy Paulina, Natividad, Aleja, Dedicación y Anaís. Soy la quinta. Caramba. Ah, ya tenía ya Sí, ya conocimiento con tu mamá, experiencia, ya con seguramente. experiencia. Llegaste al pueblo y ¿a quién se le ocurrió Anaís? Anaís. ¿Es tu nombre o tu nombre artístico? Bueno, eso tiene también su historia. Bueno, mi padre, mi mamá me puso el nombre de Flora. Ujú. Mi nombre de pila es Flora. Soy Lo que Flor. está sentado en la partida. Sí, Flora. sí. Y Ya. luego vamos conversando cómo así nace el nombre de Anaís. Ujú. Yo creo que hay que ver las cosas claras, Claro, sin las cosas mentir. como A eso he son. venido, Ajá. a contarlo Cuéntamelo todo. todo, Cuéntamelo por favor. todo. Podcast. Con sus puntos y Así es. comas, como tiene que Ajá. ser. Flora, ese nombre fue de la idea de tu mamita. Seguramente, Ujú. de ambos, de papá y mamá. Claro. Ujú. Ahí nació Flora Gómez. Sí, ¿Y el apellido de tu Panuera. mamá? Panuera. Panuera. Sí, Flora Gómez Panuera. Panuera. Ujú. Flora Gómez Panuera. Llegaste a Akira. Llegué a Akira, bueno, mis papás, claro, somos de Akira, ¿no? Vivían Ujú. allá. Como le comenté hace un momento, mi papá carpintero, se dedicaba a la carpintería. Mi mamita, a su casa, a sus hijos. Una niñez bastante tranquila, de repente con algunas carencias, por el hecho de que mi papá tenía ese oficio y me parece que no tenía mucha economía para poder mantenernos, pero bueno, así fue. Pero para un niño basta la presencia de papá y mamá. Eso sí, eso era nuestra alegría, ¿no? Yo estuve allá hasta los 8 años, 9 años Ujú. en mi tierra junto a mis padres. Luego también decidí alejarme, irme a la ciudad, ya que tenía hermanos mayores también que ya estaban en la ciudad. Tus hermanos iban ya Sí, migrando también, saliendo de Akira para... sí, con decirte que yo casi no conocía a mi hermana mayor, porque mi hermana mayor cuando yo era niña ya estaba en la ciudad, aquí en Lima. Entonces, prácticamente en esos parte de mi niñez, mi infancia lo pasé solamente con mis 2 hermanos que eran mis menores. Ujú. Entonces, mis hermanas mayores ya estaban en ciudad. Estaban en Arequipa, una estaba en Lima, la otra estaba en Cusco, sí. Claro, nuestros padres eran de tener bastantes hijos, hay familia numerosa. Y en estos, ¿cuántos años estuviste en Akira? En Akira estuve hasta los 9 años más o menos. Ujú. Los 9 años, la primera vez me vine con mi hermana mayor hacia Arequipa. Estuve allá con ella como un año, un poco más, viviendo con mi hermana mayor. Ella trabajaba y yo le apoyaba en cuanto tenía una hijita y cuidaba a su hijita. Y estuve ahí en Arequipa. Luego de un año, o de repente un año y medio, mi mamá viene a Arequipa y me vuelve a llevar a mi tierra, porque yo extrañaba mucho a mi mamá como todo niño. Claro, yo me fui a la ciudad ilusionada, ¿quién pues no? Una Claro. niña de provincia, de A pueblo. Arequipa fuiste Sí, primero. sí, quiere Ya. conocer la ciudad. Veía que mis hermanas venían hablando castellano. Bueno, en ese tiempo también todos hablábamos quechua en mi pueblo, ¿no? Yo aprendí a hablar castellano a los 8 o 9 años cuando llegué a Arequipa. Ujú. Y yo cuando era niña hablaba más pequeña, pues hablaba quechua.
Y yo a mis hermanas veía que llegaban pues hablando castellano, vestida de diferente manera. Entonces, viendo todo eso, quizás yo también quería irme a la ciudad. Claro. Y con esa ilusión yo me voy con mi hermana, pero el tiempo que estaba con mi hermana extrañaba mucho a mi mamá. Yo lloraba por mi mamá, casi diario. Entonces mi mamá, al enterarse que yo sufría mucho por ella, pues viene y viene a llevarme, a recogerme y me vuelve a llevar a mi tierra. Pero igual estuve allá por 1 año, 2 años más quizás. Igual me volví a ir a Arequipa de nuevo, pero ya a trabajar. Mi mamá, allá había una persona que era madrina de matrimonio de mis padres. Y bueno, tenía una empresa, una lavandería y ahí ayudaba, pero no me pagaban, simplemente era para ganarme un plato de comida. Y así nomás, demandaditos, no, y sí, demandaditos. Claro, hacía de todo, ¿no? Prácticamente trabajaba, pero no me pagaban. ¿Tenías 9 añitos, 10 añitos? Sí, sí, 10 años, tal vez 12 años, niña. Luego ya así pasaron los años, ya me quedé. Es difícil separarse del seno de mamá. Sí, es bien difícil, ¿no? A veces nunca, la gente extraña nunca te trata como a su hijo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues tratamos de salir adelante. Yo me quedé ahí, ya tenía mis 12, quizás 12 años, un poco más. Tenía un hermano que era mayor que yo, que también estaba en Arequipa, pero él estaba en la provincia de Chivay, exactamente en Cabanaconde, decía él, que trabajaba también él. Me imagino que también pensaría en mí. En sí tampoco no era la única, también tenía una hermana que también canta, se llama Elena. Ella también ya estaba en Arequipa ya. Ella era menor que yo. Elena Gómez. Elena Gómez, sí. Ella era mi hermana y ella es mi hermana, perdón. Entonces con ella también estaba en Arequipa ya trabajando. Las dos, ella en otro lado, yo ahí en la lavandería con el familiar. Y me imagino mi hermano mayor, como le digo, que estaba en Cabanaconde, pensaría también en sus hermanas menores y también diría, ¿no? Que ellos debían ganar siquiera alguna propina. La cosa es que yo recuerdo que mi hermano viene y me consigue un trabajo en Arequipa y decide emplearme a una casa donde hacía de todo. Cocinaba, lavaba, limpiaba, atendía a 2 niños. O sea, un trabajo, pero sin tiempo. Esclavizada. Ajá. Y recuerdo que mi hermano le había dicho a la señora que yo era menor de edad, que me dejaba bajo su responsabilidad, que no podía salir. Y así que la señora pues no me dejaba salir. No me dejaba salir. Yo, como era hermana mayor, yo sentía que debía proteger a mi hermana menor, que también estaba trabajando, que era Elena. Entonces yo moría por ir a ver a mi hermana, pero la señora siempre me decía, tú no puedes salir porque tú eres menor de edad, tú estás bajo mi responsabilidad y si alguna cosa te pasa, va a ser o sea, me meten problemas, ¿no? Tu hermano me ha dicho que yo soy responsable de ti, entonces así me tenía. Y las veces que salía en las tardecitas y me iba corriendo a ver a mi hermana Elena, que también trabajaba. Y así fue, así pasaron los años. ¿Sientes que de alguna manera se aprovecharon, sí, abusaron de ti? Sí, y así fueron pasando los años, como era mi primer trabajo, también pensaba que el trato que recibía por parte de ellos era normal, no que así se trataba a la gente provinciana, algo así, ¿no? Normalizaste algo que no estaba bien. Sí, pero hoy en día me doy cuenta, luego me doy cuenta, ¿no? Que las cosas no eran así, ¿no? Me imagino. Toma agüita, por favor, Anaís. Es importante saber lo que existe pues, en la vida de una figura, de un artista, que luego se ganaría el cariño, el respeto de todo un pueblo, de nuestro país. Es una satisfacción enorme. Yo sé que tu vida, tus experiencias, de alguna manera, se identifican con muchas mujeres peruanas, exacto, con muchas artistas también, con muchos hermanos, hombres y mujeres. ¿Tu mamita cómo se llama? Mi mamita se llama Santuza Panuera. Mi papá. Santuza Panuera. ¿Tu papá cómo se llama? Crisóstomo Gómez. Crisóstomo Gómez. Huayna, sí. ¿Perdiste a tu papito? ¿No está? Ya no, ya
ya está en el cielo, es mi ángel. ¿Hace cuántos años se fue? Hace 4 años más o menos. Ujú. Ujú. Delicado de salud. Sí, ya creo que ya tenía su edad, está avanzada y ¿Cuántos años? por lo menos los 90 años se habrá ido. 90 años. Sí, sí. Mamita, ¿cuántos años tiene? Ella sí está viva. Mi mamita sí, mi mamita tiene 81 años. Justo Vive en en Akira. estos momentos está acá. Sí, lo Está acá. tenemos acá, sí, lo tenemos Lo acá. mejor que has podido Sí, sí, tratamos. tenerla siempre contigo. Sí, gracias a Dios está con nosotros hace 2 meses. Mi hermano ha ido a traerlo y bueno, ahí lo tenemos a mi mamá cuidándolo. Yo creo que a tiempo han tomado la decisión. Sí, Tú sabes que nuestros padres no nos van a durar toda la vida. sí, exacto. Nos necesitan hoy más que Ujú. nunca. Mi mamita ya tiene su edad, está con algunas dolencias, bueno, por la misma edad que Propias tiene. de la Sí, edad. entonces ahí está, gracias a Dios, acompañándonos aún. No te imaginas la angustia que ella habrá sentido cuando Sí, se van los hijos. lloraba, mi mamita lloraba. Ella sufría bastante cuando nosotros salíamos del pueblo, se quedaba Ujú. llorando. Sí, Akira es un pueblo festivo, es un pueblo alegre, es un pueblo... ¿Cómo es Akira? sí, Cuando tú Akira eras niña, cómo era Akira? Claro que hoy ha cambiado bastante, sí ha cambiado bastante, pero cuando tú eras niña no había mucha población, sí, ¿Cómo era no Akira? había mucha población, éramos pocos, era más tranquilo, éramos Ujú. más ingenuos de repente, más sanos, en cuanto, Claro, ¿cómo le digo? Más confiaban en la ajá, gente. confiadas. Sí era bonito mi pueblo, Los pueblos bonito. andinos son bien hospitalarios. Exacto. Cuando llega sí. alguien lejos de Sí, como, fuera, que es de otro lugar, lo reciben, pero como un dios. sí, como le decía, ¿no? Mi pueblo tenía, por ejemplo, tiene sus fiestas patronales, habían ferias, tanto recuerdo de mi pueblo, de Ujú, verdad, sí. Pero como le comenté, solamente hasta los 8 o 9 años. ujú. Ujú. Y, Esos recuerdos nunca se olvidan. no, pues, A esa edad, todo lo que uno vive en esos instantes, uno no lo olvida. Queda marcado para toda la vida. exacto. Y como le estaba, bueno, vamos a retomar lo que estaba comentándole Ujú. en cuanto a mi trabajo. Mi primer trabajo, donde trabajé también mucho tiempo, ¿no? Siempre la señora me decía que ella me tenía como una hija, que era, que ella me veía parte de la familia. Yo me lo creía porque, bueno, decía, pues era cierto, ¿no? Si te vas a otro trabajo, te van a cocinar aparte, te van a tratar mal, te van a dar comidas guardadas, te van a dar pan del día siguiente. O sea, me tenía así. Entonces yo me lo creía, ¿no? Decía, seguramente Ujú. debe ser así y yo aguantaba, ¿no? Me explotaban prácticamente porque no tenía tiempo ni para sentarme un rato, ni para comer, por último, porque desde tempranito tenía que levantarme, hacer desayuno, mandar a los chicos al colegio porque tenía 2 niños, luego tenía que limpiar la casa, luego tenía que cocinar, después de cocinar tenía que limpiar, después de limpiar tenía que lavar. Uy, pero todo el día era Era una trabajo. obra. Sí, sí, era terrible y bueno, era niña, pues no, tampoco no, ¿Dónde vive? Vamos a buscarla. no puedo decir su nombre. Quisiera decir su nombre, pero no se puede, ¿no? No, 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 Entonces, no, si deseas, no. bueno, ellos eran farmacéuticos, eran de padre, la señora era de padre cusqueño, incluso su papá hablaba quechua y la señora era nacida en Arequipa y Ujú. era farmacéutica, igual es el esposo también. Entonces, recuerdo que lo que más a mí ahora me duele es que a pesar de que me decían que me trataban como a una familia, parte de la familia, como una hija, tenía todos los servicios aparte. O Tenía, sea, por ejemplo, lo que decía no era en la práctica real. ajá. Por ejemplo, mi plato estaba marcado, mi cuchara estaba marcado, mi taza estaba marcado, ¿no? Entonces, tenía un cuarto de servicio, sí, tenía un cuarto, pero el cuarto tenía un colchón, me acuerdo, un colchón recontra, maltratado ya viejo de paja, Mm. todo roto. La cama era esas camas antiguas de resorte, de fierro. Somier, que le llaman. Ajá, con resorte. Ujú. Esa cama, pero todo el resorte estaba destrozado, que prácticamente ya dormía sentada. Y Ujú. bueno, esos recuerdos a mí me dan mucha pena. Y bueno, hoy en día soy adulta, tengo también una hija de 21 años y siempre hablo con mi hija. Si Dios quiere, de repente, mañana más tarde, podrías tener de repente una persona que te pueda ayudar en la casa.
las personas somos iguales, todos somos iguales, seamos provincianos, somos iguales y nadie se merece un trato así, ¿no? Lógico. Y ¿Cuánto tiempo la soportaste? pues, años. Es que yo era bien sumisa, Gilbert, era muy sumisa, era una chica muy inocente, muy tranquila, no sé, o de repente tonta, diría yo, aguantar tanto así. Y bueno, y lo peor que también, como era menor de edad, no me dejaban salir, todo lo que me decían tenía que hacer. Claro, todo trabajo, ¿no? Tampoco, como eso no digo que me hicieron algún daño, sino que fue, para mí fue, me explotaron prácticamente, ¿no? Entonces, estaba años, como 8 años, hasta ahí cumplí mi mayoría de edad, porque siempre me decían, pues tú eres menor de edad, tú no puedes salir. Le decía, señora, quiero ir a tal lugar. No, pero tú eres menor de edad, tú no puedes salir. Si alguna cosa te pasa, pues va a ser mi responsabilidad. Y tenía que estar ahí. ¿Tus estudios te hizo estudiar? Ya, el estudio en esos años estaba un poco retrasada porque, como le comenté hace un momento, vine a Arequipa, perdí el estudio, 1 año, 2 años, 3 años quizás. En ese yo recuerdo que el primer año que entré me puso, como era tan sana, porque la señora me veía sana, o sea, era sana, pues una chica tranquila, inocente, y la señora no quería que yo, ella decía, si te mando, porque las empleadas normalmente estudiaban en nocturna, Nocturna. ¿no? Entonces ella me dice, si te mando a nocturna, te vas a malear. En la nocturna hay mujeres mayores, maleadas, así decía ella, maleadas, y yo no quiero que te malees. Y me puso a estudiar en la tarde. La maleada era ella. Me puso, recuerdo que era 5.º año de primaria, me puso en la tarde a Pero estudiar. de alguna manera, al menos un horario, ya para que... Sí. Porque la noche es la noche, pues. No, pero era más matado, porque, mire, en la tarde a la 1 entraba y eso también me decía, tú tienes que ser responsable en tus estudios. Quiero que vayas bien limpia, pero tenía que cocinar, ¿no? Tenía que cocinar, limpiar en la mañana. Primero todo, cumplir tus claro, obligaciones. tenía que cocinar, tenía que mandar, o sea, en la mañana todos mis quehaceres. Entonces ella me decía, cocinas y luego almuerzas, te bañas y tienes que ir bien limpia, no vas a ir oliendo a, como cocinaba, pues, ¿no? No vas a ir oliendo a cebolla, ajo, porque si no los profesores te van a criticar o me van a reclamar, me decía. Entonces yo pues corría con la hora, en la mañana cocinaba, así como me decía, pero ya no había tiempo para almorzar ya. Yo me bañaba, a la locada me bañaba y me alistaba, me iba sin comer, sin almorzar me iba. Y seguro que ella ni se bañaba. Hasta que hubo un tiempo, no sé, creo que al 4.º, 5.º mes, sentí mareos. Me empezó a botar sangre por la nariz. La debilidad. Me imagino que sí, porque en ese tiempo pues era... La anemia. Ajá, pues, como la señora era farmacéutica, ella se da cuenta. No te alimentabas, no descansabas. descansabas. Un día me estoy bañando y casi me desmayo y le comento a la señora y me dice, qué raro, me dice. Y luego también de pronto me sale sangre por la nariz. Y le dije a la señora, me sale sangre por la nariz. Y como era profesional, la farmacéutica sabía, ¿no? Me dice, eso es anemia, estás mal. Y para eso mi uniforme también estaba bailando ya en mi cuerpo. Entonces, ella me da vitaminas seguramente. Me dijo, toma esto. Y luego me dijo, no estás almorzando. Se da cuenta que no estoy almorzando, que he bajado de peso bastante. ¿Y tú qué? ¿Te das cuenta recién? Le dijeras. Sí, pero yo tampoco no me daba cuenta, pues no sabía, ¿no? Yo inocentemente no comía y me iba, pues, claro, como toda jovencita, ¿no? Y así me dio vitaminas, tomé las vitaminas y desde ese entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es que... Yo le dije, pues no tengo tiempo. Le dije, ¿no almuerzas? No, me dijo, sí, no almuerzo. Le dije, no almuerzo porque no me alcanza tiempo. Entonces me dijo, desde ahora ya no vas a limpiar ya. Lo que vas a hacer es que solamente haces desayuno, luego de hacer desayuno te dedicas a hacer el almuerzo. Almuerzo y dejas almuerzo, almuerzas, te bañas y te vas. Entonces yo ya no limpiaba ya. Y entonces ahí recién me di cuenta de que eso de ir al colegio sin almorzar pues tiene sus consecuencias, ¿no? Me estaba dando anemia. Y así... Claro. Y así acabé el... ¿Secundaria? No, ¿Primaria? Este año, sí, el quinto, pues 5.º año. Y luego el siguiente año, igual, me tenía, pues, como digo, dominada, ¿no? Yo no tenía decisión propia. Me dijo, como el año pasado no podías rendir a tu trabajo y tampoco al colegio, en la tarde venía cansada y dejaba bastantes tareas.
y tenía que hacer las tareas y eso sí, la señora, como me imagino que se ha comprometido en el colegio a ser responsable, a apoyarme en cuanto a las tareas y sí me ayudaba. En las noches ella llegaba de la farmacia, de su trabajo y sentaba junto conmigo, me decía, ¿qué has hecho? Y me sentaba a la mesa, sí, me ayudaba con las tareas, pero yo estaba tan cansada que me quedaba dormida haciendo las tareas. Y así como le digo, terminé el 5.º año y al siguiente año me dijo, ¿sabes qué? Me parece que tú, no podía estudiar pues ese día porque tenía que trabajar, no se podía. No. Entonces la señora de todas maneras tomó la decisión de ponerme a un pronoví. Pronoví que solamente, bueno, así llamaban en ese tiempo, no sé si ahora existirá eso, solamente estudiaba los sábados, en la mañana, mediodía. Solamente vas a estudiar los días sábados, te van a dar separatas. Me matriculó ahí y ya pues estudiaba así todos los sábados, solo los sábados. Sexto, termina la primaria así, luego primer año secundaria, segundo, tercero. Pero los años iban pasando, también ya me iba dando cuenta. Me gustaba el estudio, tenía sueños de hacer algo en la vida y quería estudiar y en el transcurso de los años, ya que estoy hablando, en tercer año me doy cuenta de que estoy estudiando, los años están pasando, estoy por acabar la secundaria, pero que no estoy aprendiendo casi nada. ¿Por qué? Porque en el Pronoví solamente, como le digo, solamente asistía los sábados y me entregaban unas separatas para estudiar. Casi nada enseñaban. Y la semana siguiente, el sábado siguiente, volvías y los exámenes solamente eran para marcar. No es como que estudias todos los días, claro. Pues, ¿no? Entonces, sentías que el tiempo pasaba y ajá, pasaba y pasaba y no... Exacto. Entonces yo llegaba y venía exámenes y yo marcaba, era solamente para marcar. Y a veces por suerte marcaba bien, ¿no? Y salía con 15, con 12, con 13, y así pasaban los años. Pero en tercer año me di cuenta de que no estaba aprendiendo casi nada, que estaba mal. Estaba mal, yo me di cuenta, entonces para entonces ya había cumplido mis 18 años, creo. Entonces tomé la decisión de decirle, señora, sabes que yo no quiero estudiar en Pronoví, yo quiero estudiar en nocturna. Y como ya era mayor de edad, me dijo, ya, si tú quieres malearte, ya pues estudia, me dijo, en la nocturna. Y me matriculé yo ya en la nocturna. A 4.º año secundaria yo paso a la nocturna. Pero ¿qué pasa? Que entro a nocturna y no sabía nada. O sea, todo no... Quedé en blanco, recuerdo, me chocó bastante lo que son los números. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Iba simplemente ya a sentarme y no entendía nada, me perdí en el curso de química, pero totalmente, me perdí por completo, sentía que yo, por las puras ya iba al colegio, me sentía mal al lado de mis compañeros. Claro. Y ya aguanté, creo que medio año. Salí de vacaciones y ya decidí dejarlo. Dije, ya mejor no voy porque ya me sacaba la pizarra, no podía resolverlo. Claro. Estaba perdida prácticamente. Ya pues... ¿Y eso te frustraba también? Sí, me frustró bastante, sí. Me quedé ahí en 4.º año secundaria, a medio año. ¿Nació en ti algún deseo de tener una carrera? Sí, también es que como la señora era farmacéutica, ella siempre me hacía soñar despierta. Me decía, mira, había una chica que era la auxiliar, ¿no? Auxiliar de farmacia. Ella se llamaba Nelly. Ella trabajaba en la farmacia de auxiliar. Cuando la señora salía, ella es la que se quedaba en la farmacia. Y ella me decía, sigue estudiando, mira, vas a ver que cuando termines tu secundaria vas a estudiar para auxiliar de farmacia y ya no vas a estar, ya no vas a trabajar acá en la cocina, sino en cualquier momento la chica Nelly se va y tú te vas a quedar en su lugar de ella, ya como auxiliar de farmacia. Y eso me hacía soñar. Y yo soñaba con eso. Y yo decía, algún día ya no voy a cocinar, ya no voy a estar acá, voy a trabajar en la farmacia. Y con ese sueño yo quería seguir con el estudio. Pero bueno, lamentablemente no se pudo y ya pasó.
No pude terminar la secundaria. No lograste terminar, No, te dedicaste a trabajar. ¿Y sí. cómo rompes tú el palito con la Eh, bruja que estaba? Eso yo creo que es ya, bueno, tendríamos que pasar a la música. Ujú. Llegó un momento en que yo quise meterme a la música, ser sincera con ella, ya que ella me decía que era como su hija, pues no confiar en ella y decirle que lo que yo quería hacer, porque para ese entonces ya había cumplido mayor de edad, entonces ya estaba saliendo a cantar. Y me sinceré a ella, le dije, señora, sabes que a mí me gusta cantar y yo quiero cantar. Pero Pero ¿cómo nació en ti esa afición, esa idea? ¿Quién te dijo tú puedes cantar? ¿Cantabas en tu cuarto sola? ¿Cómo ah, así te nació esa? y ya, bueno, lo mío fue diferente. Yo no le podría decir que yo actuaba en los colegios, nada, porque Ujú. yo siempre he sido una niña bastante tímida. Introvertida. Sí, no, tímida, era tímida, me daba miedo. Las actuaciones a mí, ay, me iba a dar un Ujú. infarto. Pero sí, me encantaba lo que es la música. Me gustaba la música desde muy niña. Siempre escuchaba radio, mi mamá y escuchaba. Entonces, pero eso sí, de ser cantante a la niñez nunca he pensado. Pero que me gustaba la música, sí. Tampoco he sido de esas personas que dicen lo que sienten, ¿no? Yo quiero ser cantante, yo quiero ser tal cosa, ¿no? Ujú. Luego que me di cuenta que me gustaba cantar y que yo quería cantar, igual me lo guardaba, pero me gustaba y por eso es que yo cuando ya tuve mis 13, 14, 15 años, siempre me iba a mi tierra, pero en tiempo de carnavales. Porque en carnavales pues habían hashwas, bailes, cantos, y me iba cada año a eso, a deshogarme. Hay un baile llamerada también allá en Sí, la mirada es en tiempo de cucharcas. Cocharcas, en tiempo de Pero yo me Cocharcas. iba en tiempo de carnavales, porque en Ya, esos, febrero, marzo. sí, porque ahí pues podías cantar, bailar, cortamonte y un sato, eso. Y cantaban todos juntos allá Sí, como se canta, ¿no? claro, 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 se bailan todos en coro, sí, cantan, sí, ya, yo ya. era pues ahí cantaba y me Ujú. desfogaba. Entonces, así, Pero lo tampoco, hacías más porque te gustaba cantar, ajá, ¿no? sí, No, sí, sí, no, sí, me gustaba cantar. no porque quisiste de repente ser cantante en No, algún no, no, momento. no, porque me gustaba cantar, Ujú. pero no he pensado, en ese entonces yo no pensaba en ser cantante. Pero sí me gustaba, tampoco tenía ningún familiar que fuera cantante, ¿no? No había en la familia nadie que cantaba. Ya, y llega el momento entonces en que tú quieres cantar, ya, ¿cómo así nace esa idea en ti? Como le digo, la música siempre me ha gustado, como, pero en ese entonces también cuando yo trabajaba en casa escuchaba Ya, otro tipo de música porque no había otra opción. Tal vez los amigos que nos están viendo dirán, ¿no? Qué ingenua Anaís, pero la verdad, lo sí, que... la verdad, ¿no? Hay Ujú. que, la verdad. Em, y cuando trabajaba no tenía radio, la señora tenía una radio que siempre estaba en la sala, pero era tanto que me gustaba la música que cuando la señora no estaba en la mañana, se iba a trabajar obviamente todos los días y me lo llevaba a la cocina La y me radio. ponía a full la música, pero no nuestro folclore, el huayno, sino que escuchaba, en ese tiempo estaba de moda, pues Luis Miguel, Las recuerdo baladas, los boleros. Magneto, no sé si ha escuchado Pablito Claro, Ruiz, Parchís, ajá, Menudo. Pandora, todo eso. Y yo escuchaba esa música, me gustaba, cantaba, tenía sus Ujú. cassettes, me compraba porque esa grabadora tenía su casetera, ¿no? Casetera. Casetera. Y Se así, rompía la cinta y ajá. se otra. Pero yo me moría por nuestro guainito, yo quería escuchar. Ya. Pero era tanto mi inocencia que no sabía manejar la radio. Yo no Ya. sabía porque en FM solamente había ese tipo de música. Hasta que Ah, un día se me ocurre a manipular la radio, su banda, ¿no? Su ujú. banda, lo muevo, esa partecita, ¡plac!, le jalo para un lado y empiezo a buscar su perilla y encuentro guainitos. Ahí es donde yo empiezo a escuchar guainitos, o mis guainitos que siempre escuchaba en mi niñez, ¿no? En mi tierra. Y desde entonces ya no salí de la AM,
me quedé, ¿no? Escuchaba la banda FM y cambió a la radio hasta la banda AM y ahí habían guainitos, ¿no? En radios en Arequipa. Entonces, ahí es donde ya empiezo a escuchar el folclore, el guainito y pues todos los días era canciones. Ya te engolosinaste con la música, el guainito. Sí. ¿Qué artistas estaban en ese entonces? En ese entonces estaba pues la señora China María. China María. China María, el maestro Juan Pipa, el señor Raúl Arquínigo y entre otros artistas. Y llega el momento en que le dijiste a la bruja de tu patrona, quiero cantar. Sí, pero para ese entonces tengo, como le digo, mi hermana Elena. ¿Ya? Ella sí, desde niña siempre decía que iba a ser cantante. ¿Ya? Ella decía, voy a ser cantante, yo voy a cantar. Y mientras que yo no decía nada, y al principio también cuando decido ser cantante también tampoco no le dije nada a ella, yo también quiero cantar, pero ella sí decía quiero cantar, yo voy a ser cantante, decía. Entonces llega el momento que escucho la radio y en eso había una radio que era puro folclore y escucho decir que iba a haber un concurso de nuevos valores y digo, pues no, ¿por qué no participar en ese concurso? Y un domingo me encontré con Elena y conversamos con ella. Oye, Elena, va a haber concurso, yo también quiero cantar. ¿Quién anunciaba ese concurso? ¿Qué promotora? No lo digas todavía. ¿Es verdad que tu primera producción lo hiciste con Amor Amor Producciones? Hay mucho que hablar de aquí en adelante. Hasta aquí, ¿te parece si cortamos la primera parte? ¿Ya? De lo que ha sido parte de tu vida? Y bueno, hasta aquí también ya dejemos de hablar de la bruja de tu patrona, que dejemos me el gustaría pasado. que diga su nombre, pero no. Pero ahí estamos. Gracias. Voz fresca, dulce canto, ¿no? Así es. Voz fresca, dulce canto. Fresca voz, dulce canto. Fresca Anaís voz, dulce Gómez. canto. Anaís Gómez, que está con nosotros, mi paisana de Akira, Cotabambas, Apurímac, Nación Chanca. El podcast Cuéntamelo Todo. Un aplauso para Anaís Gómez. Bueno, no puedo hablar, estoy como foca aquí. Ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, Anaís Gómez está presente hoy con nosotros en Amor Amor TV Digital. Qué alegría, Gracias. Anaís Gómez. Voz fresca, dulce canto, como es tu apelativo artístico. Así es. ¿Quién te puso ese Fresca apelativo? voz, dulce canto. Fresca voz, dulce canto. El maestro Juan Pipa. Juan Pipa. Sí. Qué bien. Te enteras junto a tu hermana Elena Gómez que hay un concurso de canto. Se promueve un concurso de canto. ¿Cómo te enteras de ese anuncio, de esa promoción? ¿Quién lo promovía? Bueno, no recuerdo mucho, tantos años han pasado. Si no me equivoco fue el señor Eusebio Casanova. No recuerdo el nombre de la radio, pero sí
conversamos con mi hermana Elena. Eso fue acá en Lima ya. No, en Arequipa. En Arequipa. En Arequipa, sí, en Arequipa. Correcto. Y conversamos con ella y fuimos al concurso a inscribirnos. Pero llegamos al concurso y para nuestra mala suerte era demasiado tarde, ya habían concursado ya. Llegamos tarde al concurso, así que no hemos concursado. ¿De qué pasó? ¿No había el horario? No sé, creo que había acabado el concurso, no había concurso. Pero ya había pasado, creo. Entonces, pero sí conocimos a una persona, a un músico que era el señor Hugo Pacheco. Sí lo conoce, ¿no? Al señor Hugo Pacheco, que es el papá de Laurita Pacheco. Él en ese tiempo también estaba, me imagino que participaría en el concurso, no sé. La cosa es que lo conocimos ahí en la radio, al señor Hugo Pacheco. Y nos acercamos y empezamos a cantar las dos con mi hermana. Bueno, yo tengo que tocar el tema de mi hermana porque así fue, ¿no? Espero que no le incomode a mi hermana. Claro. Y cantamos. Dijimos, señor, ¿podemos cantar? ¿Hugo Pacheco tenía radio? No, él estaba en la radio, me imagino que era músico. Es músico. Sí, él toca su arpa. Ya. Entonces, por eso le digo, no sé si iría al concurso o no sé, pero la cosa es que el señor Hugo estaba en la radio. Ya. Y ya pues le dijimos, señor Hugo, ¿podemos cantar? Y el señor Hugo nos dijo, ya, canten. Y empezamos a cantar canciones de Alicia Delgado. Piedra Resbalosa, sí, las dos en dúo con mi hermana Elena. Y creo que al señor Hugo le gustó nuestra voz, nuestra manera de cantar. Y a la semana siguiente, o ese mismo día creo que nos dijo Anaís, ¿no quieren ir a cantar a un local? Y ya pues nosotros felices. Caramba, pero ustedes ya para ello ya habían ensayado. Nada. O sea, tienen ese talento, ese don. Claro, por eso digo, ¿no? Fue la primera vez que canté. Buen oído, buen compás, no desafinaba. Seguramente. Claro. Tendrían que preguntar al señor Hugo Pacheco, pero la cosa es que nos dijo, ¿no quieren ir a cantar a un local? Y ya pues. Frente al mambo, sí, prácticamente. Sí, y la semana siguiente llegó un domingo y nos llevó a una peña llamado Central Cosco. Había una peña folclórica, me imagino los cusqueños, era esa peña Central Cosco. Pero eso sí, pues yo pues tímida, asustada, subimos al escenario, estaba llena la... ¿Quién era más Elena. Mi hermana sí es más de arranque. Ella es más de arranque. Es muy diferente a mí ella, era muy diferente y creo que ella también es la que me dio valor, ¿no? Claro. A que esté acompañada de ella. Como era tímida, pues tal vez yo sola no me hubiera atrevido, ¿no? Pero como tenía a mi hermana a mi lado, me atreví a subir al escenario junto a ella y cantar las dos juntas. Así empezamos, cantamos en arpa, canciones de Alicia. ¿Accedieron a la invitación del señor Hugo Pacheco? Sí, fue la oportunidad, ¿no? Aprovechar la oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo respondió el público? La gente nos aplaudió. Claro, subimos, no hablamos nada porque no sabíamos qué decir, pero de frente a cantar, ¿no? De frente a cantar. Y la gente nos aplaudió. ¿Tenía 19 años, 18? Ya tendría mis 19 años. Y ya pues recibimos el aplauso de la gente, nos pedían más y que cantemos más y bueno, cantamos, no sé, no recuerdo, 3, 4 canciones quizás. Y luego bajamos y bajando del escenario, el dueño del local nos dice, ¿les puedo programar? Así al toque. ¿Les puedo programar para el domingo? ¿Pueden venir? Ya, pues nosotros felices, ¿no? Claro. Escuchar en ese tiempo pues, Radio Alegría de Arequipa sonaba y escuchábamos spots de artistas que llegaban de Lima, de Arequipa y les voy a programar en spot, van a salir en Radio Alegría y para nosotros era una emoción. ¿Y cómo los anunciaban? ¿Qué nombre? ¿El binomio, la dupla? Éramos las hermanas Gómez. Las hermanas Gómez. Sí. Elena y Anaís. Elena y Anaís. Y ya pues llegó el día lunes, escuchamos nuestro nombre en Radio Alegría, en un spot. Eso las hermanas motivó, Gómez. Sí, impulsó. Pero nuestro sueño, me imagino mucho más mi hermana mayor, mi hermana Elena, que siempre ha soñado ser artista, ¿no? Ajá. Y ya pues
Igual llegó el domingo, nos comunicamos, quedaríamos, en ese tiempo no había ni celulares, me imagino que quedaríamos pues conversado con el señor Hugo para encontrarnos en la peña y igual nos acompañó, recuerdo que nos dio nuestro pasaje, le quisimos dar al señor Hugo y no nos recibió, me imagino que a él también le daría, era tan consciente, Bueno. recuerdo que nos dijo, no, es para ustedes, porque nosotros queríamos dar lo que nos ha dado, nuestro Claro. pasaje a él. Y dijo, no, es para ustedes, es pasaje. Entonces, me imagino que a él también le daría, ¿no? Y por eso Lógico. conscientemente nos diría, agarren esa plata ustedes. Y así pasó un tiempo, fuimos avanzando, saliendo ya a otros locales, porque el señor Hugo ya conocía locales, ya sería conocido y él nos iba jalando a otros locales. Entonces, pero hubo un tiempo, pasó, no sé, 2, 3 meses, no recuerdo el tiempo, el señor Hugo nos dice, chicas, yo ya no los puedo acompañar, ustedes sigan adelante, algo así. Por Ya esos tiempos Laurita Pacheco también estaba... era niña, todavía, Era niña, todavía. todavía no está, no, Todavía. no, solamente conocimos al señor Hugo en ese Ujú. tiempo. Y entonces, ya pues nos dejó, nos dijo, ya sigan para adelante, ustedes vean cómo, o sea, si consiguen su marco musical, siguen o no siguen, Claro. pero ya. Como que se sintieron en el aire también sí, ustedes, ¿no? nos quedamos Porque en el aire. Eran los primeros pasos y que... Sí. ¿Cuánto tiempo estaban al lado de Hugo Pacheco? Más o menos meses, Meses. tal vez 3, 4 meses. Ajá. Ajá. Entonces luego se va y... ¿Qué hacemos, Elena, ahora? ¿Qué No hacemos? podemos quedarnos, por favor. ¿Ah? tenemos Hay que seguir. Tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir. Y como éramos dos, ya pues seguimos. Como ya conocíamos también así Músicos. peñas, músicos, Ujú. ya como también el dueño de la peña también nos aceptaba, de nuevo llegamos a la peña, esa Central Cosco. Ya. Y, A los dueños de la peña. Sí, a la peña, decir que queremos cantar, pero ya no teníamos ya quien nos acompañe, pero siempre había un marco estable. Ujú. Marco estable, pero había así estilo Cusco. Ahí podías cantar música cusqueña, pues eran cusqueños, Y ¿no? ustedes, como dice Alicia Delgado, estilo norte. Ajá, con Ya. el señor Hugo, pues cantábamos, ¿no? Pero ya, ya no había arpista, ya no había el señor Hugo, tenías que acomodarte nomás con el marco que estaba ahí. Adaptarte Pero a mí me gustaba tanto la música que me lo sabía las canciones en ese entonces recuerdo de conjunto Belí de Chumbivilcas, también sabía canciones de Rosita del Cusco, Ujú. sabía de Contemay de Acomayo. Entonces yo misma subí al escenario, empecé a cantar las canciones con el marco que había ahí. Y siempre con tu hermana. Sí, siempre con mi hermana, Ajá. en dúo con mi hermana. Y ya pues cantamos, igual la gente nos respaldaba, igual la gente nos aplaudía, nos iba muy bien, nos iba muy bien. Y así poco a poco nos fuimos abriendo ya otras peñas, ya nos fueron programando ya en otras peñas, había peña Tabantinsuyo, había otra peña que había Urpicha, y andábamos de peña en peña cantando, y así nos fueron conociendo. Y así avanzamos, se vinieron más oportunidades ya en locales. Recuerdo que una vez nos programaron, me programaron para local, ¿cómo se llama ese local? En Hatuchay, perdón, en AUPA, local AUPA. Ya, allá en Arequipa. Sí, en Arequipa. Ujú. Y ya pues, igual ya solista, gracias a Dios. Asumo que llegarían también las propuestas de repente para un cumpleaños, un matrimonio. No, en ese tiempo todavía no. Todavía no. Sí, pero sí viajamos, viajé, por ejemplo, viajamos con mi hermana también a Caylloma. A Caylloma viajamos por primera vez a provincia, ya con una propina, Ya. fue nuestro... Pero que nosotros nunca hemos empezado con la música pensando en la plata, pensando que vamos a ganar, ¿no? Ujú. Era nuestro gusto, me gustaba y por eso nosotros cantábamos, ¿no? Y aquella vez cuando viajamos a Caylloma, Chivay, Tarucamarca se llamaba el pueblo, si no me equivoco, nos pagaron una propina. Entonces, bueno, fue nuestro primer pago que recibimos aquella vez. Yo creo que los grandes ídolos y las grandes figuras comenzaron así, sin pensar primero en el dinero, ¿no? Lo hacían porque realmente era su vocación y les nacía.
Así Y es. empezaron a recibir ya sus primeras propinas. Sí, esa propina recibimos aquella vez y esa vez también fuimos programados con el señor Rosalino Jauya. Rosalino Sí, Jauya. recuerdo ese Rosalino Jauya con la señora Doris Ramos y bueno, fue nuestro primer viaje. Siempre interpretabas temas de diferentes artistas. Sí, yo he empezado después, después que dejamos la peña Central Cosco, ya fuimos a otras peñas, como le comenté, a la peña Tahuantinsuyo, ahí había ya lo que es requinto, música al estilo requinto. Y para esto también siempre he sido hincha de la señora China María. ¿Cómo conozco a la señora China María? Conozco a través de una compañera del colegio, su música, no ella, sino su música, cuando estaba estudiando en la nocturna. Tenía una compañera que era chumbivilcana y ella era fans de la señora China María, el señor Juan Pipa. Y yo en ese entonces no sabía quiénes eran ellos, pero la chica siempre tenía su cancionero de China María. Y en cada en curso de formación laboral, ¿no? Formación laboral. Sí, formación claro. laboral en ese entonces, salía adelante y cantaba La Rosa Rosada, Amor de Estudiante, y tanto era que cantaba y que me gustó esas canciones y un día le digo, ¿y quién es, quién canta esas canciones? Y me enseña su cancionero y era China María. Y desde entonces me empieza a gustar esas canciones de la señora China, y hasta que también pues llego a conocerlo personalmente porque me convierto, perdón, me estoy saltando uno, pero antes de la señora María lo conozco al señor Juan, con sus canciones del señor Juan. ¿Por qué? Porque mi hermana, yo tengo una prima, se llama Rosa Gómez, ella era hincha del señor Juan Pipa. Y cuando iba a mi pueblo, cuando íbamos a mi pueblo, ella tenía su grabadorita chiquito y tenía su cassette de Juan Pipa. Y a mi pueblo iba pues andaba cargado su grabadora con su música del señor Juan Pipa. Y ahí es donde yo escucho primera vez al señor Juan Pipa. Y luego ya a la señora China María, ¿no? Así luego me convierto en hincha de los dos, de la señora China y del señor Juan Pipa. Entonces, desde entonces yo escucho canciones de la señora China, aprendo sus canciones de la señora China. Entonces, cuando se me presenta la oportunidad de cantar con requinto, pues empiezo a cantar sus canciones de la señora China. Empiezo con el tema No tuve suerte en el amor, todo lo que es canciones de la señora China. Claro. Y son esas canciones. Y es ahí donde comienza ya tu cambio de arpa para lo que es el requinto. Sí, de arpa al estilo Cusco, de Cusco ya al requinto. Hasta el día de hoy me quedé al estilo requinto. ¿Y te sientes más cómoda con el requinto? Sí, me El siento requinto cómoda, sí, me encanta, me gusta ese estilo y bueno, yo sigo ahí, no pienso tampoco cambiarme. Claro. El gran paso que das para realizar tu primera producción, ya para Producciones Amor Amor. Sí, bueno, luego de eso, nosotros trabajábamos en casa, como ya hablamos. O sea, a la vez que trabajabas en casa, paralelamente hacías tu... Claro, yo volviendo al anterior, pues yo a la señora también, jefa también, yo le digo eso, me asincero con ella porque yo quería que me diera la libertad de poder, los fines de semana, para poder, claro, que me entendiera. Oiga, señora, bueno, no quiero cantar, me gusta esto, pero la señora creo que me faltó completar eso. Me dijo que no, que las... ¿Cómo reaccionó ella cuando dijiste quiero cantar? Reaccionó mal, me dijo que las cantantes eran maleadas. Me nombró tal artista, por ejemplo, se meten con sus representantes, se meten con promotores, son maleadas, así te vas a volver, así quieres ser. Y mi respuesta fue esto. Le dije, señora, pero no todos somos iguales. Claro. No, no porque ellos son así o ellas son así, yo también voy a ser así. Y bueno, y entonces como no me entendió, también ahí quedó, ¿no? Pero yo seguí para adelante. Y ya entonces... Decides retirarte del trabajo. Sí, claro, me retiro del trabajo, porque ya había despertado, ya era ya era mayor de edad, y mi amor al arte era fuerte, entonces decido alejarme del trabajo, buscarme otro trabajo. Bueno, son tantas cosas para contarte, claro. Ilmer, pero no va a haber tiempo, tendríamos que conversar todo un día. Queda corto los minutos. Un aplauso para Anaís, por favor, que hoy nos está transmitiendo
ese sentimiento, esas grandes experiencias para que puedas realizar tu primera producción, porque ese era un sueño también para ti. Sí, era un sueño para nosotras, digo nosotras porque éramos dos con mi hermano. Claro, siempre caminaban Siempre juntas en la a pesar música. de que cada uno hacía ya su historia, su propio sí, nombre, pero juntas. Juntas siempre. En Arequipa en ese tiempo también habían compañeros artistas que hacían sus grabaciones allá mismo. Pero nosotros éramos tan hinchas de los artistas de acá, de Lima, que en ese tiempo estaba sonando pues maestro Raúl Arquínigo, como le digo, China, María, Juan Pipa, estaba Felina Galvez, el maestro Jorge Aquino. Nosotros fuimos fans de ellos, ¿no? Claro. Que soñábamos con ser como ellos. Queríamos ser como ellos, tener una grabación que tenían, esa calidad de grabación que tenían ellos. Entonces decíamos, nosotros no podemos grabar en Arequipa, nosotros tenemos que grabar en Lima, así como ellos. Tenemos que llegar allá. Decidimos venir a Lima, pero nosotros no hemos tenido apoyo de nadie, ¿no? Siempre las dos nomás. Teníamos que trabajar, hacer lo más posible para conseguir la plata, si Claro. quieres cumplir tu sueño. Lo que ustedes ganaban trabajando de repente como empleadas del hogar, lo invertían, financiaban Sí. sus pasajes, sus Todo, vestuarios, pues, todo lo que significa. pues, todo. Entonces, nos conseguimos, no teníamos, un tiempo estuvimos viviendo en Arequipa porque en la música nos iba muy bien. ¿Ya? Ya nos daban propina también en las peñas y tampoco también ganaríamos trabajando en casa, comparando con lo que cantábamos, creo que por ahí nomás ganábamos. Ujú. Entonces, Y en 2, 3 días lo que sacabas. Ajá. En 15 Entonces días, ya en un dijimos, ¿para mes. qué vamos a trabajar? Y decidimos, mi hermana tenía un terrenito en Arequipa, en un cerrito, y decidimos estar ahí con mi hermana. Pero pasa que estábamos ahí, teníamos pues meses, y nos robaron todo. Nuestra ropa, se llevaron todo, nos dejaron sin nada. Sin nada, nos quedamos en nada, donde teníamos nuestros ahorritos. Allá del terreno Ajá, de Arequipa. donde mi hermana. Entonces dejamos debajo del colchón, pues, ¿no? Claro, Teníamos ese un era, cuaderno claro. donde teníamos nuestras fotos de recuerdos, teníamos nuestros Reventaron ahorros hasta el colchón. y todo, no había nada. Se llevaron nuestra ropa, todo. Ahí es donde nos miramos la cara y dijimos, ¿qué hacemos acá? No tenemos nada. Por último, no teníamos ni ropa ni plata. Y dijimos, hay que ir a... Mi hermana era bien aguerrida siempre. Ella, mi hermana. Y me dice, hay que irnos a Lima. Tomaba siempre la iniciativa. Sí. Hay que irnos a Lima. Pero ¿cómo? Si no conocemos a nadie en Lima. No tenemos... claro, teníamos familiares, pero no sabían ni siquiera dónde vivían. ¿Y cómo vamos? Y mi hermana me dice, pues no, hay que ir a través de la agencia de empleos. Ya, vamos, Claro. agencia de empleos, nos fuimos a la agencia. En la agencia conseguimos trabajo para ella, para mí, y ya con trabajo asegurado nos venimos acá a Lima. Eso ha sido en el año 97. 97. Sí, y ya pues con esos sueños ella me decía, no, vamos a trabajar en Lima. Dicen que en Lima se gana más, pagan más. Trabajamos y grabamos para cumplir nuestros sueños. Casi 27 años atrás. Sí. Y ya pues llegamos a Lima. Eso es otra historia triste para mí. ¿Por qué? ¿Por qué triste? Porque siempre estábamos juntas con mi hermana. Ya. Por favor, siempre era la que te empujaba a seguir adelante. ¿Qué sucedió ahí? Es que yo era muy pegada a mi hermana. Ujú. No sé, nunca se lo he dicho a ella, pero me sentía una hermana protectora. Y Como una madre para ti. Sí, no, yo me sentía así, o sea, yo sentía a mi hermanita, a pesar de que ella era más guerrera, Ya. más centradora, yo me sentía la hermana mayor. Tú lo protegías a ella. Sí, que debía protegerla a mi hermana, ¿no? Ujú. Y llegar a Lima y a una ciudad donde no conocías a nadie. Y claro, llegamos, en la agencia nos esperaron las personas que nos emplearon, allá se lo llevaron supuestamente a Callao,
no conocía Lima. Yo me quedé sentada en la empresa. Recuerdo que llegamos a Montevideo. Ya. Y ya pues me quedé esperando yo que me recojan también a mí, sin saber a qué parte de Lima me iban a llevar. Entonces se lo llevan, a pesar de que ya tenía mis 19 años, me sentía triste por mi hermana. Yo quería estar junta con mi hermana. Y se lo llevan, pues no. Y luego me vienen a recoger a mí. Llegué a parar en Jesús María. Jesús María. Sí, una familia, eran huanuqueños, una ferretería. Y ya pues empezamos a trabajar. Ahí sí podía salir ya los domingos, pero no conocía Lima, no sabía cómo ir a ver a mi hermana. Y tampoco no habían celulares, no, pues no sabía cómo comunicarme. Llegó creo 15 días y ya pues a través del teléfono de casa que había nos comunicamos con mi hermana y nos encontramos. Y así los domingos salíamos con mi hermana. Pero luego de eso, nuestro sueño de ser cantante, ¿no? Conversamos, ¿cómo hacemos? El sueño de grabar, ¿qué hacemos para grabar? Y conversando llegamos a un acuerdo de grabar, primero yo, ¿no? Primero grabas tú y luego grabo yo. Y vamos a trabajar todo este año para comprar tu vestuario, porque también queríamos tener un buen vestuario, claro. Una buena pollera, así como los grandes, pues, ¿no? Ya compramos tu vestuario y grabas. Y luego, ¿grabas tú o grabo yo para mi hermana? Y así fue. Trabajamos todo el año. También acá en Lima también el primer trabajo no me tocó tan buena persona. Yo creo que gente provinciana no sabe tratar a los paisanos, a sus propios paisanos. Entre nosotros mismos, nos maltratamos. Ya también sí, no fueron tan buenas personas las personas que me emplearon, pero ahí, bueno, aguanté, trabajamos, juntamos lo que necesitábamos. Durante un año llegué a comprar mi vestuario y luego pues mi sueño grabar para Amor. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Raúl Arquínigo? ¿Cómo te lo presentan? ¿Lo buscas? Lo buscamos. Eso fue después, luego lo primero era juntar la plata. Claro. Lo primero era juntar la plata y juntamos la plata, compré mi vestuario. Y luego era buscar al señor Raúl. Y aparte del sueño del señor Raúl también era grabar con el maestro Jorge Aquino. Mi sueño era siempre grabar con el maestro Jorge Aquino. Pero ya tú lo escuchabas al maestro Raúl. Claro, era claro. Claro, el maestro pues era grande. En afiches, en obviamente era pues para nosotros grande el maestro Raúl, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicarlo? Una vez ya teníamos la plata y cómo conversar con el señor Raúl. Recuerdo haberlo llamado y el señor Raúl, creo que volví a Arequipa, no recuerdo mucho, pero la cosa es que yo recuerdo que yo lo busqué al señor Raúl en el local AUPA. ¿En Arequipa? Sí, en Arequipa. Le dije, señor Raúl, yo quiero grabar para usted. Y el señor Raúl, yo no pensaba ir al local, sino que el señor Raúl me dice, voy a estar en el local, vienes al local. Ya pues tuve que ir al local a UPA y ya pues ahí le dije, yo quiero hablar con usted porque quiero grabar para usted. Y el señor Raúl me dice, ya, está bien, muy bien. Me dice, pero ya mañana vienes estoy hospedado en un tal hotel para conversar ahí. Y ya pues al día siguiente, el día lunes, fui al hotel donde estaba hospedado el señor Raúl, donde estaba con todo su marco musical y también estaba el gran Osito Pardo. El gran Williams Enrique, sí. Osito Pardo. Y me dice, a ver, ¿quieres grabar? Me dice, ¿así que quieres grabar? Le digo, sí, maestro, quiero grabar. A ver, canta, me dice. Quiero escucharte. Sí, quiero escucharte. Quiero escucharte, hija, a ver, al escenario. Ajá, y canta. Estaba el Williams, ¿no? El Osito Pardo. Y acompáñale, y me acompaña y canté. Y me dijo, sí, está bien. Me dijo, sí, cantas bien. ¿Qué tema cantaste? Ay, no recuerdo, me imagino que habrá sido una canción china, pero no recuerdo. Pero sí, habrá sido el tema, siempre me gustaba el tema No tuve suerte en el amor. No tuve suerte en el amor, solo engaños yo conseguí esa canción. Entonces, ya me dijo, en tal fecha vienes a Lima y para que ensayes.
Entonces quedamos una fecha y ya pues volví a Lima. Creo que después de trabajar me fui a Arequipa de nuevo. Y ya con intenciones de ensayar ya mi hermana seguía acá en Lima. Volví a Lima y siempre con mi hermana empezamos el señor Raúl me dijo, de tal fecha vas a ensayar y ya pues bien, en ese entonces el señor Raúl vivía en Caja de Agua. En Caja de Agua vivía y ya pues empecé a ensayar, pero no cumplí el sueño de grabar, porque mi sueño era grabar con el maestro Jorge. Ya. Por eso yo veía que, o sea, el maestro Raúl, perdón, trabajaba con el señor Aquino. Jorge Aquino, entonces. Claro. Pero para mi mala suerte, ya en esas fechas ya había dejado de trabajar con el señor Jorge Aquino. Esa primera producción, ¿cuántos temas eran? 12 temas. 12 temas. 12 eran. temas, de los cuales tengo como 4 canciones, 4 composiciones del señor que me compuso el señor Raúl exclusivamente para mí. Ya. Eso era en cassette. En cassette, sí. Cassette, en cassette. Eso habrá sido en el año 99 ya. 99, sí. ¿Qué mi temas trabajo. grabaste ahí? En esa grabación está Mi Juventud. Ya. Mi juventud. Juventud, divino tesoro, ya te vas para más no volver. Esa canción me lo compuso para mí, aunque ahora último el maestro Raúl lo grabó, ¿no? Ya. Ese tema le pertenece a Raúl. Sí, pero lo compuso para mí, lo grabé yo primero. ¿Cuántos temas te dio? 4 temas. Como 4 temas. El otro tema es Estoy buscando un nuevo amor. Estoy buscando un nuevo amor, sin compromiso, sin condición. Esa canción, sí, esas 2 canciones son los que estaban encabezando el cassette. Ya. Sí. El tercer tema de Raúl. Era No tengo padre ni madre ni hermanos, no tengo quien se apiade de mi dolor. Esa canción lo cantaba y mi hermana me decía, pero ¿cómo que no tienes ni padre ni madre? Porque yo este tiempo tenía a mi papá, mi mamá. Ajá, y los hermanos me decía, pero la canción pues decía así. ¿Y la cuarta canción del maestro Raúl? La cuarta canción, ¿cuál es la cuarta canción? Ay, se me fue la mente. Ajá. Sí, pero me recuerdo esas 3 canciones que estaban encabezando mi cassette. Ya. Bueno, luego de que yo grabo, Ya. a ver, vamos en orden. Ajá. ¿Pensaste en algún momento de repente dar un paso al costado? Sí, a eso quiero llegar. Ya. O sea, yo me sentí bajoneada. Entonces, mi hermana también quería grabar con el señor Jorge. Entonces, buscamos otra opción, ¿no? Si quieres grabar con el señor Jorge, pues hay que ir al señor Jorge. Y entonces mi hermana ya se va a grabar con el señor Jorge. Y ya juntando la plata, ella grabó con el señor Jorge. Y mientras que yo, pues ya cumpliendo con lo conversado con mi hermana, ya grabando ella, yo ya digo, no, mejor me retiro de la música. No. ¿Tu hermana no lo habrá aceptado? No, mi hermana también salió adelante, ¿no? Oye, pues cada uno con su decisión, ¿no? Claro. Y yo dije a mi hermana, ¿sabes qué, Elena? Yo doy paso al costado, mejor me pongo a trabajar y juntar mi plata y hacer algún negocio. Ya. Eso era mi idea, ¿no? Que la música no era lo mío. Entonces, le digo a mi hermana, le recomiendo a mi hermana, cuídate, tú sigue para adelante, porque ella había grabado y le iba muy bien. Incluso viajó con el señor Jorge a Cajamarca, estaba caminando muy bien. Y al señor Jorge también le recomendé, señor Jorge, mira, mi hermana, yo no voy a cantar ya, se lo recomiendo, me lo mira. Porque era mi hermana menor, ¿no? Entonces, ya me pongo a trabajar, también era una chica bastante tranquila, no era de salir. Me conseguí un trabajo en La Molina, en la planicie, y donde ganaba bien, y por primera vez había conseguido una buena jefa, una buena patrona, ellos eran limeños, eran un par de personas mayores ya con hijos mayores que ya no estaban con ellos, y ya solamente éramos los 3. Yo trabajaba con los señores, y ya pues, tranquila, todo, no me gustaba salir, ya no salía a ningún lado ya. ¿Y cómo hacías con el amor? El amor. ¿Cuándo te enamoras? El amor todavía no. Los novios, los enamorados, ¿cómo hacías? En el amor todavía estaba tranquila, ¿no? Tranquila. Más estaba yo en mi trabajo, trabajaba y pasó un tiempo, ahora pasado pues un año, y en eso Elena mi hermana me dice, oye, ¿sabes qué?
No, un día me encuentro con el maestro Jorge, ya pasamos al maestro Jorge. Ya dejando la primera producción, pasamos al maestro Jorge. El maestro Jorge me dice, Anaís, voy a hacer mi fiesta, me dice, mi fiesta en local Pista Central. Villa Salvador. Sí, El Salvador. Quiero que cantes. Entonces, pero para entonces yo, antes de retirarme acá, o sea, tomar esa decisión de retirarme, había intentado volver a salir a los escenarios, lo cual era difícil. A veces me decían, llegaba al local, pagaba mi entrada, estaba sentada y... Hasta el final, sí, me decía, sí, vas a cantar, cámbiate, me cambiaba sentada. O llegaba otro artista. Lo sacaban, yo seguía sentada, eran las 5 de la mañana. Habían veces que me sacaban cuando ya para botar los borrachitos, o si no, y eso era bueno también, ¿no? La cosa es que me saquen, pero otras veces no me sacaban. Entonces, por todo eso yo dije, no, está difícil, no, mejor ya no canto. Entonces yo, recordando todo eso, yo al maestro Jorge, mi respuesta fue decir, no, maestro Jorge, mejor yo prefiero ir a bailar a su fiesta. ¿Para qué voy a llevar el maletín? Porque estorbo, ¿no? Claro. Yo normal voy a ir a su fiesta, pero yo no voy a cantar. No, sí vas a cantar, me dice. No, señor Jorge, no, yo no quiero ir. Pero él ya te había escuchado cantar. No sé cuál sería no sé, la cosa es que él me invita a su fiesta para cantar, pero me convence. Sí, vas a cantar, va a estar también el señor, el César Risco va a estar ahí, él te va a acompañar. Allá. Entonces, tanto que me decía, no, seguro, sí vas a cantar. Entonces me convence y me voy con mi maletín. ¿Cómo me vas a hacer esperar hasta las 6 de la mañana y de ahí no salgo? Y sí, me hizo cantar, empieza a cantar el señor Jorge. No sé cuál sería su intención, creo que pensando, yo llegué a la conclusión de que él quería ver cómo cantaba. Claro, vaya. Entonces canto como a las 10, 11 de la noche, temprano me sacó al escenario, canté. ¿A qué hora saliste? Como a las 10, 11, temprano ha sido. Buena hora, Sí, buena hora. buen horario me sacó el maestro Jorge. La gente está llegando, la gente está a la expectativa. ¿Quién está en el escenario? Así es, y de ahí el señor Jorge estaba mirando, pues veía que estaba ahí dando su vuelta. Y de ahí después de eso pasó como 15 días, pasaría. Y él me dice, ¿qué tal la respuesta de la gente en esa oportunidad? Bien, sí, bien. Estaba también con el marco de César Risco, era el músico con quien había grabado mi primera producción. Para ti era como una revancha, Sí, también una nueva oportunidad. Sí, pues que también el amor al arte siempre estaba ahí, pues, ¿no? Claro. Claro, a veces se desilusiona, se decepciona, pero el amor siempre estaba ahí. El gusto, la música siempre estaba ahí, el amor a la música. Entonces, en eso me dice pasaron como 15 días después que hizo su evento el señor Jorge y Elena me dice, ¿sabes qué? El señor Jorge dice que quiere hablar contigo. Yo, la verdad, ni por acá, ¿no? Lo que me iba a decir el señor Jorge. Entonces me dice, como trabajaba en casa, pues esperé un domingo para ir. Me fui a su casa del señor Jorge y el señor Jorge me dice, ¿no quieres grabar? Hay que grabar, me dice. Entonces mi primera reacción fue, no, señor Jorge, yo no canto. No me gusta cómo canto. Y el señor Jorge me dice, no, cantas bien, tú cantas bien. Y yo he escuchado, tú cantas bien, no digas eso. Y vamos a grabar, vas a grabar conmigo, me dijo. Y eso me orgullo, ¿no? Que el maestro me haya propuesto grabar de él mismo, ¿no? Mi sueño, cumplir él mismo. Claro. Entonces, bueno, mi corazón... Renació en ti las esperanzas una vez más. De nuevo. Entonces, pero también estaba un poco difícil porque trabajaba y trabajar en casa pues esclavizado, ¿no? Solamente salía los fines de semana. Pero yo estoy seguro que tú has hecho todo lo posible para sí, que grabes. De nuevo renació la esperanza. Me tiene que dar permiso, si no lo mando a rodar. Yo tengo que hacer esto porque sí, la música cuando a uno le gusta realmente. Sí, en ese entonces estaba trabajando, era tiempo de verano. Recuerdo que mis jefes tenían casa de playa. Estaba en Punta Hermosa. Ya. Y ya pues le dije al señor Jorge, pero ¿cómo yo vengo a ensayar? Si yo estoy en Punta Hermosa todavía. Entonces el señor Jorge me dijo, no te preocupes, no es necesario que vengas todos los días a ensayar, yo voy a ensayar solo y tú ensayas sola, hay que solamente coger las canciones. Claro. Entonces los fines de semana, domingos vienes para poder ensayar, no te preocupes. Y me dio esa oportunidad, entonces dije ya señor Jorge, yo feliz
feliz de nuevo con la Claro. ilusión. Ya era otra ilusión, cumplir mis sueños de grabar con el señor Jorge, que Tu siempre había verdadera- soñado. Tu verdadera pasión. Sí, y ya empecé así fue, empezamos el señor Jorge solo a ensayar. Y también Yo ensayar. igual recuerdo que en mi trabajo de Lima en ese entonces ya no era esclavizado tanto así como en Arequipa, ya era libre, ya después de hacer mis cosas en la tarde estaba libre, mi jefa me decía, si quieres anda a la playa, anda a darte un chapuzón y ya pues me iba, pero yo no me ¿Cómo iba que a dar. sabías darte tu lugar también? Ya, pues, ya Sí, era ya, mayor, ya claro, sabes ya ¿cuál es mi estaba, ya. obligación, señora? Quiero Ujú. terminar mi trabajo. Ya, aquí no Eso me vas sí, a... sí, Lógico. es cierto. Entonces ya me iba a las orillas del mar a cantar, pues a soltarme, ¿no? A practicar. A ver si esta vez tiene que salir bien. Si el señor Jorge me dice que canto bien y tiene que ser así, ¿no? Claro. Ensayaba, cantaba, trataba de manejar la voz mucho mejor que de repente que en la primera grabación, ¿no? Ya. Pero sin el asesoramiento de nadie, No, tú no, por yo ti sola. misma sacabas tu... Sí, yo sola. Ujú. Sí, y así. Pero te hubieses matriculado de repente en una academia, No, alguien... nunca me he matriculado en una academia, Ujú. siempre cantaba naturalmente. Y de ahí, así fue, ensayamos los domingos, venía al donde el señor Jorge, el señor Jorge íbamos escogiendo los temas, mayormente los temas que he grabado son escogidos por él. Ya. Me decía ese tema, mira, este tema está así, grabate esta canción, y algunas canciones no me gustaban, y le decía, pero señor Jorge, esta canción no me gusta. Me decía, no, pero está bonito, a mí me gusta, mira, le he puesto este remate, mira esta entradita, lo he puesto, me decía. Como que eres bien exigente también Sí, en yo la música. de verdad tengo mucho que agradecer al maestro Jorge. Ujú. Sí, y él ha dado todo por mí, ¿no? Su O sea, experiencia, su clase como músico, Sí. su conocimiento y sumado a tus deseos, pues, Sí, ¿no? sí. A tu exigencia también de buscar lo mejor, esto tiene que mejorar, Sí. esto lo puedo hacer Ujú. mejor, hay que hacerlo mejor. Sí, así me decía, no, mira, esto he puesto a esta canción, mira, lo he puesto esta entrada, está bonito, ya va a salir bien, tú graba nomás, vas a ver que va a gustar, me decía, ¿no? Entonces, ya, pues ya que él me decía, ya, pues ya, Ya. entonces lo voy a grabar esa Claro. canción. Y así, ensayamos, lo cuadramos todos los temas, todo bonito, todo ok, todo perfecto, y hasta que llegó al punto de ya grabar. La sala de grabaciones. Yo estaba soñando que iba a grabar para su sello, Ya. que era Corazón Aquino Producciones, ¿no? Ujú. Pero resulta que al final me dice, ¿sabes qué, Anaís? Tienes que hablar con el señor Juan Pipa para grabar para su producción. Entonces yo le digo, ¿pero no voy a grabar para usted? No, me dice, porque yo mi producción lo he vendido. Yo no tengo producción ya. Pero no te preocupes, yo voy a hablar primero y luego vas a hablar tú. Entonces, ya, señor Jorge, habló el señor Jorge con el maestro Juan Pipa. Ujú. Y una vez hablado, me dice, ¿sabes qué, Anaís? Ya hablé ya con el señor Juan. Dice que tú misma tienes que ir a hablar. Entonces, igual recuerdo haberlo buscado o al... Ujú. Sí, sí, comienza ya tu proyecto de grabar. Sí, lo busco Ujú. al señor Juan, y el señor Juan, su respuesta fue, ya, muy bien, ¿quieres cantar? Sí, Jorge me ha dicho que tiene una chica que quiere grabar con esa chica, sí, está bien, pero me tienes que ayudar con la mitad para la Ya. producción. El costo es tanto y tú vas a poner tanto y yo pongo tanto. Pero el miedo de invertir era, siempre estaba, ¿no? Con la experiencia que había tenido, invertir de nuevo. De repente no. La plata que ganaba con tanto sacrificio, Ajá. de repente esta vez también voy a invertir mal, por las puras. O sea, esa duda me entró al toque. ¿Y Entonces, eso lo has dado a conocer a Jorge Aquino? sí, me voy al señor Jorge, le digo, señor Jorge, Tengo esta duda, tengo sí, le estoy dije, en sí, no, tengo miedo de invertir, yo quiero juntar mi plata y hacer algo en la vida, un negocio, y bueno, el señor Juan me ha dicho así. Entonces el señor Jorge me dice, bueno, depende de ti. Yo he dado Claro. todo, como ves, todo está cuadrado, todos los temas están hechas, y ya pues si tú no puedes, pues ya pues depende de ti, me dijo. Entonces ya, Tu decisión tu era. decisión.
Entonces me voy, pues hablando de eso, me voy a trabajar y me pongo a pensar, pues no podía sacarme de la cabeza todas las canciones que había ensayado, que todo estaba armado. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer, si grabar, dejarlo. Y hasta que un día A me dice, consultarlo con tu almohada. sí, de ahí me dice, ¿sabes qué, Anaís? Si tú no grabas, su última palabra del señor Jorge fue, si tú no grabas, voy a buscar otro cantante y lo vas a grabar todo lo que hemos ensayado. Y no pude aceptarlo. Eso me dolió tanto. Claro. No pude aceptarlo. Y dije, no, voy a grabar. Tengo que grabar. Claro. Eh, Para mí que Jorge no tenía nadie para que cante, tenías que cantarlo tú. Era una manera de convencerte también. Seguramente. Dije, no, voy a grabar. Así que volví de nuevo a hablar con no, ya, sino que le dije al señor Jorge, ya dígale entonces al señor Juan que sí voy a grabar, que estoy de acuerdo, ¿no? De invertir la mitad de la producción, ¿está bien? Y ya, pero para ese entonces también me dijo, ya hablé con el señor Juan, pero el señor Juan quiere escuchar cómo cantas. Y había sacado cita para un día y tuve que pedir permiso y venir a su casa, el señor Jorge. Y ya pues ahí me encontré con el señor Juan de nuevo. Pero antes el señor Jorge siempre me decía, tranquila, no tengas miedo, tú canta nomás, así como sabes cantar. Y ya pues el señor Juan estaba ahí y ya empecé a cantar pues. Y tus nervios, Sí, tenías pues que siempre los soltarme. nervios están ahí, siempre los nervios siempre me Ajá. acompañan. Y tú que eres nerviosa por Ay, sí, naturaleza. peor. Y Porque bueno, no, la sala de grabación es otra cosa ya. sí, pues. Y canté y el señor escuchó un pedacito el señor Juan y dijo, ya, queda. Y pasaron 2, 3 días y ya pues de frente a la sala. Ujú. Grabé esa producción de nuevo para Pipa Producciones y esa producción fue un éxito. ¿Qué temas están ahí? El tema No puedo olvidarte, Ujú. está solamente Amigos, el tema Víctima de un chismoso, son 12 temas. Casi la mayoría de los temas son éxitos. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Y por todo eso yo quiero agradecer al maestro Jorge Ujú. por todo el respaldo, como él dice, ¿no? Que se rompió el coco poniendo sus entradas, sus intermedios, sus remates, Sus toquecitos, todos sus toques. sus adornitos. El estilo que me puso en ese entonces era un estilo muy diferente. Era muy diferente, cambió totalmente el estilo en mí. Puso Ya. un estilo diferente. Y la eso, forma de cantar también, él... sí, también me corregía, me decía, Ya. me ponía un ejemplo a un artista y me decía, trata de cantar como tal artista, saca ese dejito, me decía. Entonces, él me apoyó bastante, el señor Jorge, para mí Claro. como un padre que me recibió en su casa, como si fuera una familia, alguien que no es nada mío, ni siquiera mi paisano. Él es de ayacuchano, yo soy apurimeña, pero fue una buena persona para mí. Nunca lo he hablado, nunca lo he dicho, creo que hoy es la oportunidad de agradecerle por todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Con mi producción y gracias a eso yo hasta el momento sigo trabajando. Y también agradecer a Pipa Producciones que me recibió en la producción, apostó por mí. Tuvo fe en ti. Y desde entonces también invirtió en mis próximas grabaciones. Entonces, hay que agradecer, ¿no? Claro. A ellos. Para que una canción tenga éxito, a veces un quiebrecito, una jaladita, una extensión, como que eso ayuda, sí, ¿no? Sí. Como que eso se conecta con la gente. Porque cantar puede hacerlo cualquiera, ¿no? Pero hay que tener ese gustito. Y ahí, pues, el trabajo y la muñeca en este caso, pues, de tu Del productor, maestro. Jorge Aquino, que aparte de ser maestro. músico, prácticamente está haciendo una labor de producción. Sí, el maestro Jorge me ha corregido bastante, me ha incentivado a seguir en la música, ya que yo había Tú ibas prácticamente a dejar la música. Sí, dejar la música. Y gracias a él es que yo vuelvo a la música. Gracias a él, seguramente también estoy acá hasta el momento luchando y trabajando con las canciones. Siempre me piden esas canciones, ¿no? Trabajo con esas canciones. No puedo olvidarte el tema pues, que ha pegado bastante, ha entrado bastante, por ejemplo, en la provincia de Andahuaylas. Ahí era pues... un himno. Sí, llenábamos locales. Con esa producción comenzaste a viajar.
Sí, sin pensarlo, sin Ajá. pensarlo. Esa producción sí recuerdo que estaba en la Peña, perdón, en el local Pista Central. En ese tiempo trabajaba bastante en el local Pista Central y no sé quién hacía el evento. Yo estaba en el local y el señor Juan llega y me dice, ¿quieres escuchar tu grabación? Me dice. Entonces le digo, sí, señor Juan, y habían venido en un carro y fui y me hicieron escuchar y sí, me gustó bastante la grabación musicalmente, tanto mi manera de cantar había cambiado bastante, ¿no? Quizás, tal vez también la voz también un poco ha madurado, Claro, todo tu eso, forma, ¿no? tus ensayos. Claro, el ensayo, la corrección que me ¿Consideras que dieron. de haber persistido en esa idea que tenías de abandonar, te hubieses arrepentido toda la vida después? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la música era lo mío, o sea, me gusta la música, yo amo la Ujú. música, no, a pesar de que es difícil, ¿no? La música no es fácil. eh, a veces, muchas veces se invierte y no se recupera, pero el amor de la música siempre ha estado ahí. Pero Y como todo lo mejor, trabajo, la música también te permite tener una nueva revancha, una nueva oportunidad. Puedes mejorar, puedes ir creciendo día a exacto. día, al margen, ¿no?, de todas las críticas que puedan haber. Yo creo que lo mejor que hice es seguir en la música y para eso, pues, ¿Sentiste que alguna vez te criticaron de mala manera, te trataron de minimizar en algún momento de tu eh, carrera? no, no. Sí, me aconsejaron, tal vez Ujú. con palabras fuertes, como el productor, el maestro Juan, así como él es su manera de ser, ¿no? Me decía, tienes que moverte, porque siempre he sido, eso sí, me ha faltado siempre esa picardía en el Ya. escenario. Pero esas Entonces, críticas, en vez de bajonearte, como que te impulsaban, claro, es te motivaban. para mi bien, ¿no? Para mi bien. Me Ya. decía, Anaís, tú cantas bien, me encanta cómo cantas, pero tienes que ser más movida, más alegre, más dinámica en el escenario, ¿no? Eso siempre Ujú. me ha faltado. Entonces, por ese lado, sí, siempre he recibido esos consejos del señor Juan, que es mi productor. Hoy, a nivel de lo que es competitividad, tienes que ir bien armada en el escenario. Ay, sí, hoy en día ha cambiado todo, ¿no? Todo. Animación, Yo coreografía, recuerdo aquellas musicalización. veces, en mis primeros videos, usted puede ver, pues Sí, no hay sí. maquillaje, Básico, lo básico. no hay, por ejemplo, los vestuarios son largos, Ujú. las blusas más cerradas, el peinado Hoy natural, tienes que mostrar un poquito de carne. Hoy pestaña, tienes que mostrar un poquito. Tienes para eso un gran asesor, un gran sí. manager. Hoy en día también, seguimos trabajando con Pipa Producciones, ¿Ya? pero ya ahora sí ya con mi amigo Percy Pipa. ¿Ya? Entonces, igual los videos que hacemos ya es muy diferente, ya más, en lo personal, como artista, ya más arreglada, ya con maquillaje. Algo que a Producida, mí, más no, sí, más producida. producido, no me gusta Es mucho, que eso tiene que pero vender, eso tiene que tiene ser que así, vender. ¿no? Percy Claro. me dice, ¿no? Tienes que llevar maquilladora porque si tú te maquillas, el maquillaje es muy bajo. Ujú. El maquillaje tiene que ser fuerte porque en la cámara se pierde el maquillaje. Y como que te ponen las pestañas, las extensiones, todo eso, pero ahí me voy Claro que sí. acostumbrando. Anaís, el tiempo nos gana. Nos faltó hablar pues del amor. Uy. Tienes hoy una persona que está a tu lado y te Ah, acompaña siempre. sí, tengo a una persona que es mi mano derecha, que siempre está, Él es tu esposo. sí, es mi pareja y él siempre ¿Cuántos hijos tienes, está. Anaís? Yo tengo Qué 2 hijos, bueno. dos hijas. Ajá. Una de Tu 21, motivación grande en la sí, vida. sí, 21 años y la otra de 9 años. Caramba, Entonces, qué maravilla. también quiero, ¿Chancletero había resultado? chancletera soy. Bueno, quiero agradecer pues, ¿no? A él por incentivarme, por siempre ¿Cómo se estar. llama él? Él se llama Rolando. Rolando. Sí, Rolando Alarcón. Él es andahuaylino Ujú. y Paisanos. sí, mi paisano, Qué apurimeño. bueno. Así Anaís, que, que la vida te gracias. prodigue, pues mucha dicha, mucha. Hoy estás comenzando una nueva era. Hoy, a través de lo que son los aplicativos, la era virtual, se está comenzando una nueva era y tu Exacto, es algo música nuevo. comienza a sonar. Es un Es algo nuevo cambio para mí, total. sí, Y las cuando redes me refería a sociales. las críticas, tú sabes que a través de las redes, Ah, ya, las críticas son pero los contundentes. comentarios malos, Los buenos comentarios llegan. de Pero todo hay que tener la calibre. correa ancha. Yo soy de esas personas, ¿no? Si veo algún comentario malo que llega, simplemente lo dejo ahí y si es muy fuerte lo elimino o lo bloqueo, ahí queda. Claro. ¿Para qué No, responder? pero eso es lo más sabio que puedes hacer. Pero claro, siempre fomentar a quienes siempre están con su mensaje. Tú sabes, imagínate, hay tantas cosas. Un comentario, a veces no todos tienen esa misma reacción.
A veces un comentario también daña mucho. Pero bueno, gracias a tu persona por estar con nosotros. Gracias por permitirnos conocerte un poco más aquí en Amor, Amor TV Digital, Anaís. Gracias. Para que no sea la última vez. Gracias por la invitación, de verdad. Ha sido un gusto conversar contigo. Igual también agradecer a Natalie una vez más, a Amor, Amor TV Digital, a Podcast Cuéntamelo todo. No he contado todo. Todavía. He contado pero poquísimo. Para contarle todo, por lo menos necesito una semana. Una semana. Pero eso ya cuando me traes un poco de oro de las bambas. Ojalá. Vamos a nuestra tierra. De repente tengo algunas herencias que rescatar allá. ¿Quién sabe? Ahí están los terrenos, las haciendas. Los Peñalba, ¿qué tal son los Peñalba? ¿Tienen plata o no tienen plata? Tienen, pues Sí, tienen. plata, Hoy en día todos los aquileños tienen plata. Entonces voy para allá. Me voy para allá. Muchas gracias. Anaís, gracias. Ahora soy izquierdista. ¿Qué pasó? ¿A dónde metió el brazo? Ahí está el brazo de acero. Gracias, Anaís. Gilbert, gracias. Dios te bendiga mucho. Cuida a las hijas. Cuida a tu esposo y tu carrera, que es lo más importante y lo más grande. Muchísimas gracias. Te gracias. aplauden la costa, sierra y selva. Gracias. Podcast. Cuéntamelo. Todo. Por supuesto. Tiene Amor, que haber una Amor TV segunda Digital. parte. Gracias. Tiene que haber una segunda parte. Ojalá. Que Dios te bendiga. Natalie, ya sabes, segunda parte. Gracias. ¿Qué festividad se viene ahora en Akira? ¿Agosto? En Akira, estamos en agosto. Creo que septiembre, la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario. Creo, sí. En septiembre. Sí. Ojalá que podamos llegar allá en septiembre. Vamos, Akira. Nos vamos, Akira. Muy bien, Anaís, para cerrar ya con broche de oro al estilo de la bamba, pues al estilo de Akira. Vamos con 3 rapiditas, así. 3 así, choque y fuga. Vamos, al toque nada más, 3. ¿Hay alguien que ya no esté y te gustaría que vea en lo que te convertiste? Sí, sería mi papá. Mi papito que ya no está conmigo, que ya está en el cielo. Me hubiera gustado que me vea en el escenario cantando. Sí. El señor Gómez. Crisóstomo Gómez. Crisóstomo Guayna. Gómez. Sí. Te aplaudiría, sería tu primer fans. Sí, seguramente. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que tu carrera empezó a despegar? En el momento que grabo mi segundo volumen con el maestro Jorge para Pipa Producciones. ¿Cuál es la canción? Empezó a caminar solito. ¿Cuál fue el tema? El tema cumbre ahí. No puedo olvidarte. ¿El segundo tema cumbre cuál sería? Solamente amigos. ¿Y el tercer tema cumbre? El jugador que está en la autoría, bueno, hay que también anunciar a los autores, Ever Cotrina, el jugador. No puedo olvidarte de Osvaldo Champi, solamente amigos de Juanita Tomás. Ese jugador, ¿no? En plena convivencia recién descubriste que era Sí, jugador. sí, esa canción lo canta el gran osito Barney al estilo arpa, pero yo lo hice al estilo requinto. Con tu estilo, sí, con tu personalidad. Sí. La ultimita, ¿recuerdas la primera vez que el público coreó uno de tus éxitos? ¿Cómo fue? Sí. ¿Y qué canción? Fueron esos mismos temas, No puedo olvidarte, solamente amigos, el jugador, en Andahuaylas. En Andahuaylas es donde por primera vez yo sola llené el local. Tengo lindos recuerdos de aquellos años de mis paisanos andahuaylinos. Podemos cerrar cantando el tema del jugador, Anaís. Claro. Por favor, vamos. Dedicado para todos los jugadores. Eso, jugadorazo. Gracias. Dedicado al ingeniero Edwin, al maestro Gilbert. ¿Qué jugador me ha resultado durante el tiempo que convivimos? Injustamente me traicionaste, con muchas mujeres me engañaste. Me dices sí, me dices no, estás conmigo, estás con ella. Pasas la noche con una y otra, como el dinero de mano en mano. Como me duele el corazón al ver que actúas de esa manera. Siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Ever Cotrina. El jugador. El jugador. Que Dios te bendiga, gracias. Igualmente, gracias al ingeniero Edwin, gracias Natalie, Amor, Amor TV Digital. Muchas gracias. El podcast Cuéntamelo Todo al servicio de nuestro arte, de nuestra cultura y de nuestra música andina. ¡Hasta la próxima!